Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, bienvenidos. Don Jaime, don Nelson, qué gusto de saludarlos. ¿Cómo está, don Nelson? Buenas tardes a usted, a todos los televidentes. Igualmente, Jaime. Nelson, don Rocco, gracias por la invitación nuevamente. Qué bueno tenerlo acá, pues sabemos que don Eduardo Vera. Eduardo Vera está un poquito delicado de salud, le Así mandamos parece. muchos cariños. Las friegas con el carnet nomás. Una friega con el carnet. Oye, yo estoy impactado. La verdad que hoy día quedé mal después de leer los diarios. A mí me llegan muchos diarios. Me gusta más la lectura de los diarios. Y quedé impactado con... ¿Ustedes se enteraron de la muerte del niño ese de 12 años? Sí, pues. Sí, por supuesto. Quedé impactado por dos cosas. Primero, cómo es arrastrado este niño con el cinturón y después de 3 kilómetros se dan cuenta y lo dejan muerto y arrancan los tipos en un Peugeot 208 color rojo. Pero lo que más me impacta es estos jóvenes de 17, 18, 20 años, que en los tiempos míos eran todos menores de edad, porque nosotros a los 21 años, de ahí... Y hoy día esta juventud que asalta, porque anteriormente habían tenido un asalto ya. Varios más. Habían hecho un tour delictual. Tour delictual. Y hoy día le dicen prácticamente que son valientes, que tienen estatus y que, no sé, parece que los buscan para... ¿Qué opinión tienen ustedes? Porque yo quedé, bueno, como mucha comunidad, muy compleja. Bueno, yo creo que todo el país se impacta cuando hay una muerte así de ese tipo, pero cuando además el fallecido es un niño, casi un niño, preadolescente, y en esa forma, porque es una forma impactante, obviamente que impacta y lleva a toda la gente a pensar, a reflexionar respecto a estas situaciones. Yo creo que este hecho, como otros que ocurren y que van a ocurrir seguramente en el futuro, y lamentablemente van a seguir ocurriendo, demuestran lo complejo que es el tema de la delincuencia. El tema de la delincuencia suele simplificarse a veces para efectos políticos, para campañas, para eslóganes, pero la verdad es que es un tema muy complejo, muy difícil de abordar y respecto al cual yo creo que no hay que sacar ningún rédito político. Yo creo que hay que asumirlo con toda la seriedad posible y ojalá al menos en este tema puedan haber consensos, si no entre todos, entre la mayoría de las personas que toman decisiones en el país, en el Parlamento o en otras instancias, para ir viendo de qué manera se va abordando esta situación que tenemos en nuestro país. Ver cómo lo han hecho en otros países, donde han tenido estrategias asertivas, descartar otras que no han resultado en otros países, pero esto es una cosa en la cual hay que trabajar todos los días, y lo peor que puede ocurrir es que a alguien se le ocurra a propósito de un hecho tan impactante como este, tratar de sacar algún crédito político, como ya lo dije. Creo que es un tema que hay que abordar y desde todas las perspectivas, porque uno, en el caso mío que soy profesor, que la mayor parte del ejercicio de mi profesión lo hice con jóvenes, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasará por la cabeza de estos jóvenes? Que hoy día uno puede apreciar además a través de los videos cómo se organizan, cómo hacen un tour delictual, asaltan a uno, 5 en total. claro, van a otro, hacen distintas cosas y finalmente terminan con algo que no tiene nombre. Uno se llega a preguntar, ¿andarán en condiciones mentales adecuadas o andarán drogados? Porque para hacer una cosa de ese tipo realmente hay que estar fuera de la normalidad, al menos desde mi punto de vista. Yo comparto plenamente con Nelson, este es un tema que trasciende las posiciones políticas porque lamentablemente la delincuencia y la forma de delinquir se ha enquistado con una cultura de la violencia a la cual no estábamos acostumbrados en el país. No es que antes no tuviéramos violencia, pero las manifestaciones del crimen tradicional en Chile, acuérdense que está la figura esta como
casi cinéfica del Chacal de Nahual Toro, que todos hablaban de que ese caso efectivamente fue muy sanguinario, pero en un contexto de un problema mental de un individuo y digamos, un borderline, ¿cierto? Una persona que no está dentro del esquema de los patrones sociales. Cuando estaba la pena de muerte vigente en Chile. Vigente, pues tuvimos el psicópata de Viña, ¿se acuerdan? Claro. También, pero eran cuestiones muy aisladas. Ahora, efectivamente, y sobre todo en el contexto de la juventud, el desprecio de la vida que demuestran estos muchachos, en la forma que actúan, arrastrando a este niño, dejándolo botado y sin ningún tipo, tú veías por lo menos en las transmisiones televisivas, no es una persona muy arrepentida, o sea, no había un colapso emocional de quienes cometieron semejante delito. Y en esta forma de vivir nos hemos acostumbrado a escuchar, ¿cierto?, los descuartizamientos, todo lo que significan los raptos. Yo me acuerdo el año 2007, a mí me hicieron un portonazo, pseudo portonazo ¿En Santiago. Sí. Y también fueron como 7 jóvenes en Providencia, en plena Providencia, cerca de calle. Sí. No me di cuenta, estaba conversando con un amigo y de repente se bajaron unos cabros de un vehículo, estábamos conversando en este jardín, y empezaron a sacarnos todas las cosas, los relojes, y había un tipo sentado en el auto con una pistola. Y nosotros opusimos resistencia a los chorizos, empezamos a pelear y a ponerle puñete, y ahí me dijo, porque a uno le di una patada, un cabro de unos 13 años, yo tenía 40, bastante mejor estado físico que ahora, y fue como pegarle un poste y no le pasó nada. Y claro, y ahí después uno reacciona, estos cabros estaban como, después la policía me dijo, ustedes son locos, estos cabros salen a hacer este tipo de delitos cebados. ¿Qué es lo que es cebado? Se drogan, pero se drogan fuerte y con pasta base. Entonces salen absolutamente fuera de sí, con muy alta carga de adrenalina, y sin tener ningún tipo de medición porque la persona está fuera de la órbita. Entonces hacen cualquier cosa. Eso todavía hace 10, 15 años atrás en Santiago también era muy esporádico. Pero no era con pistola, también. También no, sí había una persona, uno de los tipos que estaba, era el... ¿Cómo contaste tú? Sí, igual nos apuntaba por si pasaba algo seguramente. Pero hoy día ni siquiera eso, pues hoy día te pegan el tunazo primero y después te pegan, y después te quitan las cosas. Cuando hablas de tunazo, claro, el balazo, sí. De hecho, la mayor parte de las personas prefiere entregarse, ¿no? Sí, obvio. Yo creo que sobre esta cosa hay muchas cosas que decir. En realidad uno podría estar aventurando hipótesis y mencionando variables durante un buen periodo, pero hay cosas que han ocurrido producto de la modernidad y los avances, que para algunas cosas son buenas y otras malas. Hoy día tenemos una comunicación que nos permite ver lo que está pasando en todo el resto del mundo. Y aprender la maldad. Claro, entonces aprendemos cosas muy buenas y también cosas muy malas. Está el tema de la facilidad de las comunicaciones, que ha permitido migraciones como nunca antes se habían producido, porque obviamente antes, para migrar de un país a otro donde no habían carreteras, no era posible hacerlo en aviones, ni siquiera en barco, era más difícil. Entonces esa ventaja que hoy día tenemos, que hay mejores comunicaciones, mejores sistemas de transporte, también ha facilitado la migración de un lugar a otro en cantidades mucho mayores. Y en el caso de nuestro país es un país que hasta hace un par de décadas, no sé si 3 décadas, 2 décadas, 1 década, pero el nivel delictual era bastante bajo. Entonces, este fue un escenario ideal para que vengan a instalarse delincuentes de otro nivel. Porque, por ejemplo, hay países en que no entraron con tanta facilidad, como por ejemplo en Argentina. ¿Por qué no entraron con tanta facilidad en Argentina? Porque en Argentina el nivel delincuencial ya era demasiado alto. Yo he mirado algunos reportajes respecto del crimen organizado en Argentina, en Buenos Aires, en Rosario sobre todo, y está al nivel de Colombia, de México. O de Italia. Claro, o de Italia, donde ellos saben mucho. En cambio Chile estaba en un nivel bajo, entonces fue como un escenario muy adecuado para que el crimen organizado, dirigido por personas que vienen de otros
de otros países se instalara con mucha facilidad. O sea, Chile era un país con estabilidad económica, con una situación política más o menos estable también, el nivel delictual era bajísimo, por lo tanto era fácil instalarse y eso se instaló y es muy difícil combatirlo. Uno ve las noticias y uno ve que no hay día, prácticamente no hay día en que Carabineros, la PDI, el Ministerio Público no realizan algún procedimiento para detener a, qué sé yo, ladrones, narcotraficantes, distintas cosas. Y sin embargo no se termina nunca. ¿No? Sí, yo creo que lo distintivo acá en esto es que, como lo dije antes, el valor por la vida cambió culturalmente en la forma de delinquir. El antiguo lanza chileno, el que choreaba, el carterista, tenían ciertas lógicas, ciertas éticas que guardar respecto a la vida, ciertos códigos, respecto a los adultos mayores, a la mujer embarazada. Este tipo de delincuencia no respeta nada. Ningún valor a la vida. Y eso lamentablemente sí creo que lo fuimos importando de a poco en este proceso, no de que vengan las personas, porque ha llegado muchos migrantes muy aportados, la mayor parte de ellos, pero sí importamos crimen organizado. Pero aporta un poco en estas comunicaciones lo que le llaman algunos la escuela del delito a la televisión y las películas, por ejemplo. Es que yo creo que es más cultural, eso refleja, claro, y ojalá efectivamente en la educación y en la formación de los niños va legitimando de alguna forma la violencia, pero no es lo relevante, Rocco. Yo creo que las condiciones del meterse al proceso del crimen organizado, que significa el tráfico, la venta, el estar en la posición de los territorios para poder hacer el trabajo de la venta, que es una organización de verdad muy, muy pulida, hace que cambien las cosas. Otra anécdota que te puedo contar, el año 97, y que te da cuenta de este cambio de cultura, me tocó ir a Venezuela a representar al ministro de Salud de la época, a Carlos Mazá, quien había sido invitado a un congreso donde se iba a presentar el sistema de ISAPRE y el sistema de FONASA, porque ellos estaban pensando en migrar y llevar todo el sistema de ISAPRE. Bueno, da lo mismo eso, pero en una actividad que se realiza en este congreso donde están todos los países representados, nos sacan del hotel para llevarnos a un restaurante bastante elegante, bonito, que tiene Caracas. Y fue la primera vez en la vida que a mí me pasó que nos llevaron unos autos medio blindados, con metralleta. En las avenidas venían los rojos y yo estaba, pero me agarraba, porque pasaban, no que voy a frenar, nada de rojo, o sea, pasaban con semáforos, contra. Entonces uno un poquitito no está acostumbrado a eso. Yo le pregunté a ¿y usted está loco que nos matemos? No, me dijo, perdón, me dijo, pero nosotros tenemos que velar por su seguridad y aquí en Caracas usted no puede parar en los semáforos en la noche. Y yo quedé para adentro, nunca me imaginé que sería. Bueno, y después me fueron relatando que, claro, la posibilidad, no de que te fueran a carterear, de que se acercaran al auto y te pegaran un tunazo, era altísima. Entonces, eso yo creo que de alguna forma que ha estado instalado en estos países, primero centroamericanos, con una cultura que fue desarrollando, igual que en El Salvador, las maras, en México también con los distintos carteles, en Colombia, que hubieron guerras que se surgieron por estos sistemas. Nosotros hemos pescado finalmente la cultura pop de esto, que es el grupo que se instala en el territorio, ¿cierto?, en el barrio, que tiene sus tenientes, sus soldados, sus vendedores, y que todos estos responden a lógicas en las que la vida es absolutamente prescindible de quienes sean sus antagonistas o sus competidores. Sí. Detrás de todo esto que tú has mencionado, México, Colombia, El Salvador, está el tema de la droga. Sí, claro. Detrás de eso. Fuerte. Y en Chile también detrás de todo Así esto. lo planteaba la última, Claro, principalmente. la PDI en pero aquí su lo aniversario importante es 93. que, como digo, en cualquier conversación sobre la materia uno puede encontrar 1000 causas, 1000 variables, pero lo que tienen que hacer los que dirigen el país es discriminar cuáles son las irrelevantes y cuáles son las esenciales y atacar allí. Y para eso hay que tener, a mi juicio, consenso, porque como tú decías recién, en el tema de la delincuencia
no tiene color político, aunque sea muy cliché la frase, y debiéramos estar todos en la misma dirección, probablemente con estrategias distintas. A uno le gusta más la mano dura, otros piensan que otras estrategias son mejores, pero hay consenso, hay cosas en las cuales cómo no vamos a estar de acuerdo todos, y no consigo a alguien que sea partidario de que haya delincuencia, salvo los mismos delincuentes. Hay algo que me agrada mucho, Nelson, y se lo quiero decir. Sí. Yo normalmente siempre estoy entrevistando, y Nelson ocupó una palabra muy sabia, que dice nuestro país. Yo normalmente cuando entrevisto hablan de este país. Sí. Yo soy de la cultura antigua. Sí, nuestro país. Porque, claro, yo normalmente escucho este país, y son chilenos, pues somos chilenos. Como en tercera persona. Claro, pero quiero decir que volvamos a algo distinto, porque 5.000 millones, como la mitad del planeta, está metido en el fútbol hoy día. 5.000 millones de personas, más o menos. Y las últimas cifras son bastante altas. A pesar de que Chile no está, ¿qué ha pasado? Mira, Porque la verdad es que yo... hay complicaciones en el hogar en algunos casos, porque hay mucho fútbol. Son 5 semanas de fútbol. Yo la verdad es que no soy muy futbolero, pues, pero he visto, igual los veo, creo que son los partidos que valen la pena ver. Me ha llamado mucho la atención esto de que los jugadores como emblemáticos se han lucido, o sea, porque de repente pasa que los jugadores emblemáticos en los mundiales pasan desapercibidos o caen, pero aquí los máximos exponentes Les ha ido bien. Les ha ido bien, po. Claro. Y hay una competencia inclusive hoy día por quién ha metido la mayor cantidad de goles en los mundiales. Creo que son esas instancias de la humanidad donde, independientemente de que a mí no soy muy amante del fútbol, pero qué bueno que ocurra. Precisamente de lo que conversamos antes. Actividades como el deporte que convocan, que unen fervor, que unen pasión, que unen de alguna forma a grupos de amigos, de gente. Yo creo que eso es el único antídoto que tenemos contra la deshumanización. Porque los vi a estos, hasta andaban remando. Sí, los vikingos. Los vikingos. Siempre Y me llamó la atención. Claro, los noruegos. Sí, siempre el Mundial trae cosas como novedades de ese tipo, pero yo lo decía el otro día, o sea, yo creo que Chile no está metido en el Mundial porque no estamos participando. Y no solamente no estamos participando en este Mundial, sino que ya llevamos tres en que no hemos participado, y la diferencia obviamente es abismante entre estar en el Mundial y no estar. Pero la gente que le gusta el fútbol ve los partidos, no lo ve todo probablemente. Yo recuerdo cuando Chile clasificaba para los mundiales, yo tenía amigos que pedían vacaciones en ese periodo, específicamente claro, para no perderse ningún partido del mundial. Yo no creo que ahora esté ocurriendo eso. También tenía amigos que viajaban a ver el mundial. Entonces, lamentablemente tenemos esa situación. Ahora, respecto del mundial mismo, yo lo conversaba el otro día con alguien, no recuerdo con quién. Yo creo que desde el Mundial pasado hasta el gran ganador del Mundial, el gran campeón del Mundial es el continente africano. Y no porque un país de África salga campeón, sino porque prácticamente todos, o la mayoría de los equipos que participan, tienen un buen porcentaje de jugadores descendientes de africanos, o descendientes de africanos, a pesar de no ser países africanos. Sí, claro. ¿Ya? Yo recuerdo Francia, siempre me recuerdo el Mundial del 82, porque ese Mundial fue cuando yo estaba en la universidad, entonces por edad quizás fue el que vi con más fuerza, con más entusiasmo. Y me recuerdo que todo el mundo comentaba porque Francia tenía un jugador de color, un central, que tenía así apellido francés, se llamaba Presot. Y todo el mundo comentaba, los comentaristas, mire, Francia tiene un jugador de color como la gran novedad. Obviamente en ese entonces ni se pensaba que en el futuro podría tenerlo Alemania y todos los demás países. Hoy día Francia tiene más jugadores descendientes de africanos que franceses propiamente tal. Y no solamente uno lo ve por el color de la piel, sino también por los apellidos, ¿ya? Y la mayor parte de los países es lo mismo. Y para qué decir si miramos los Juegos Olímpicos, ¿ya? Ahí ya es mayor la cantidad de representantes de los países que son descendientes
de africanos, hijos, nietos, ya bisnietos a estas alturas, pero demuestra eso, yo creo que es una novedad. Y probablemente en el futuro vamos a ver esa realidad también con algunos países sudamericanos, incluido el país nuestro. Entonces, eso como una de las cosas que me llamó la atención. En lo futbolístico, son los mismos candidatos de siempre, creo yo, por parte de Sudamérica, Argentina, Francia en Europa, pero también puede Portugal también, España, y quizá algún país africano puede también. Así que los uruguayos están medio nerviosos. Sí. Bueno, y ahora. Pero puede pasar algo, ¿eh? Y ahora también países asiáticos que les ha ido muy bien en el fútbol, que antes no estaban. A propósito de no estar, me di cuenta anoche, viendo los partidos, que no está Italia tampoco. No, pues Italia llega como 3. Claro, ha sido campeón del mundo. Eso sí que tiene que estar enojado. Claro, no, ellos fueron eliminados. No hay nadie en Italia mirando la tele. Oye, pero tanto fútbol altera la vida familiar, ¿o no? Pucha, es que yo la verdad es que como pega la casa y vivo solo, No tenés problema. No, yo creo que en este mundial donde no estamos participando no está alterando ni la vida del país ni la vida familiar. Yo creo que sí la alteraría si fuese un mundial donde nosotros, recuerdo mundiales donde Chile participó, se suspendían las clases cuando jugaba Chile. Sí, y terminamos en el Gigantal. Sí. Claro, ¿no? Se llevaban televisores cuando existían todavía estos plasmas y todo el mundo miraba el partido. Ahora hay una pequeña diferencia, sí, a que mucha gente mira claro, que antes no era tan masivo. No era tan masiva la televisión a través del celular. Hoy día cualquier cabro está en la pega. Claro, y eso hace que sea más individual. Sí, ya no juntarse en grupo. Claro, mira. no es el tema colectivo, sino sí. Muchos deben estar trabajando y mirando los partidos en su computador. Sí, Preparé lo más probable. 2 notas. Una que tiene que ver con salud y otra que tiene que ver con educación. ¿Me quieres pisar los callos? No, dice, licencias médicas falsas. Condenan a 17 personas por defraudar a FONASA por más de 50.000 millones de pesos. Colombianos, que habían médicos colombianos, había más de 20 médicos. ¿Qué pasa con eso? Que cobraban 25.000 pesos por cada licencia, pero está pasando desde el año 2022. Bueno, qué bueno que los persigan penalmente el Ministerio Público. Le hacen un tremendo daño al país, a la medicina y a los sistemas de seguridad social que de alguna forma sustentan este instrumento terapéutico. La gente se olvida, la licencia médica es un instrumento terapéutico que tiene el médico como recurso para ayudarte y colaborarte a que tú te recuperes de una enfermedad. Si yo desnaturalizo ese instrumento y lo pongo al servicio del interés económico como un instrumento mercantil, porque tienes que entender que cuando el médico te entrega una licencia, aparte del efecto terapéutico que genera, ¿cierto?, en el proceso de salud de una persona, hay un costo asociado a esa licencia laboralmente que lo cubrimos todos los chilenos en el caso de la gente que está en FONASA y lo cubren todos los afiliados de una ISAPRE en el caso de las personas que están en la ISAPRE, de una u otra manera. Entonces, el sistema es doblemente defraudado económicamente y defraudado desde el punto de vista de la medicina. Y eso, evidentemente, yo creo que a la gran mayoría de los médicos les preocupa, les molesta, así que se persiga este tipo de mal utilización de este instrumento por el Ministerio Público, que se identifiquen los responsables, se apliquen las sanciones que correspondan, que no van a ser pocas. Es muy bueno para el país. Sí, yo creo que ese es un tema, ahí hay un tema, por ejemplo, donde debería haber consenso en el país, en cuanto a perseguir a este tipo de personas, a los que emiten licencias, a los que la solicitan. Y no es fácil de... Porque yo le comentaba el otro día, en el caso de ahora, felizmente, según lo que han dicho los fiscales, van a haber penas o sanciones que incluyen la cárcel para los implicados. Sí, pero hace algunos años atrás, no sé si 1 o 2, hubo un procedimiento similar, decenas de médicos venezolanos
que fueron sorprendidos, se explicó cómo funcionaba el proceso, cómo vendían la licencia, cuánto valía, depende para esto, depende para esto otro. Era una red que incluía mucha gente, captadores, y la pena fue expulsión del país. Esa fue la pena, o sea, es un tremendo premio, porque resulta que lo fueron a dejar, lo fueron a dejar a su país, y seguramente ellos cada vez que ganaban algo ilícitamente la transferían a sus cuentas en el extranjero, así que se fueron gratis y forrados en plata. Entonces eso no tiene ningún sentido. Yo ahí no manejo el tema, no sé cuáles son las penas. Uno de los fiscales, porque habían dos que estaban dentro de la investigación, hablaba de penas superiores a los 15, los 20 años. Ojalá sea así. Tiene que ser así, si no eso no se va a detener. Mientras haya personas que no tengan conciencia del daño que realizan a los demás y al país con sus acciones, yo creo que eso no se va a detener. Lo mismo que con las licencias de la gente que pedía licencia y salía de vacaciones. O sea, yo encuentro que... Y lamentablemente ahí también Era la papa. hubo una partida muy positiva. Todo el mundo la rechazó, todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que sancionar, y resulta que por ahí en el camino se han ido desinflando, apelaciones tras apelaciones, y no hay sancionado muchos como pescado gordo ahí. cuando eso, una persona que pide una licencia para salir a pasar del país es prácticamente un delito en flagrancia. No hay que investigar mucho para sancionarlo, no hay que hacer un tremendo proceso. Salva acá en nuestra región, que nos queda tan cerca de Argentina, 7 kilómetros en algunos casos, de ir a ver un médico. Claro, entonces yo creo que esas son las cosas que no debieran ocurrir en nuestro país, porque en el caso no sé, corrígeme la cifra, pero yo entiendo que en FONASA estamos, creo que el 84% de los chilenos actualmente, y que con nuestra cotización alcanzamos a cubrir apenas el 20% del gasto, y todo el resto lo pone el Estado. Así es. Se lo ponen todos los chilenos. Estás muy bien informado. Claro, entonces, ¿cómo va a ser normal, como se dice en términos coloquiales, que haya personas que... yo he trabajado en distintos lugares, y de repente me tocó escuchar alguna vez en la vida, no, me consigo una licencia, consíguete una licencia. Pero mira, lo que representa más dramáticamente esto, que las personas te dicen abiertamente, flagrantemente, voy a tomarme una licencia. ¿Sí? Es que hay muchas de farmacias que te dicen, esto no lo puedo entregar sin receta médica. Pero uno va a pedir una receta, pero no una licencia. Una receta, pero no, el concepto, me voy a tomar una licencia. ¿Qué es eso? Le dan una licencia aparte de la receta. No, es que se la pide el paciente. Mira, paciente. yo lo vi muchas veces, personas que bajo ciertas situaciones de presión o de incomodidad porque había una cuestión difícil en la pega, bueno, para que no, si me va a seguir molestando, yo me voy a tomar una licencia. Claro. Y usted vea cómo lo hace. Y se conseguía la licencia. Lo más terrible. Y lo peor de todo, que generalmente cuando se consiguen licencias que son falsas, recurren al tema de la depresión, que es claro, está dentro de las enfermedades poco visibles físicamente, pero cuando corresponde a una persona que efectivamente tiene una depresión, es una enfermedad muy complicada. Sí. Claro. No, y lamentablemente, como tú dices, estas licencias que son psiquiátricas o que son traumatológicas, como no hay una regulación del ejercicio de la especialidad médica en Chile, una licencia de psiquiátrica que dice que está, por ejemplo, con un problema de depresión y le ponen 20, 25 días, en muchas ocasiones son médicos generales. Claro. O son médicos de otra especialidad. Si tanto psiquiatra. Entonces, tampoco. No existe una regulación hoy día que diga que tiene que ser un psiquiatra, precisamente porque hay un déficit de psiquiatras. Claro. Pero eso ha generado una distorsión del uso de este instrumento terapéutico, como digo yo. Entonces las personas van y muchas veces le generan una condición de presión también al médico tal que el médico, para no meterse en un problema, porque a lo mejor a esta persona efectivamente se le puede pasar algo, le da la licencia. ¿Cómo le puedo explicar entonces a una persona que nos está viendo en este momento cuando tú dices, esto lo pagamos todos los chilenos? Porque cuando se genera una licencia médica es para cubrir días laborales al empleador, ¿ya? La licencia médica, en la parte médica, está pensando en un descanso para que tú te recuperes porque estás enfermo.
Claro. Y por lo tanto, tienes que recuperar tu intestino, tienes que recuperar tu hueso, algo tienes que recuperar de salud. Y eso requiere que tú no te muevas, que estés tranquilo, que estés en tu casa. Por eso que es terapéutico, es un instrumento de terapia. Pero eso es tiempo. Y ese tiempo en lo laboral, ¿quién lo cubre? Lo cubre el subsidio que entrega el Estado, que paga el Estado, con la cotización de todos los chilenos, y que es el subsidio de ¿cómo se llama?, de enfermedad laboral, de enfermedad, que viene a cubrir ese vacío en el que tú no vas a ir a trabajar. Entonces, FONASA tiene que, a través del seguro, cubrir al empleador los días de sueldo que tú no vas a No trabajar. vaya a trabajar. Gracias. Y hay personas que tienen licencia de 1 año, 2 años. Claro. ¿eh? ¿Y eso lo ve la CONPIN? Depende si están en ISAPRE o están en FONASA. Los médicos contralores cada ISAPRE tiene su médico contralor, que puede, igual que FONASA, que puede desestimar o estimar que una licencia, me parece raro, un médico general, 30 días de licencia psiquiátrica, para atrás. Dice, le rechazo la licencia. Porque para eso está el médico contralor, que es el primer filtro. Pero ese médico contralor muchas veces se ve sobrepasado porque efectivamente a veces, por ejemplo, hay situaciones en las que empieza una discusión técnica, piden ellos informes, los informes los pacientes los consiguen también con los médicos y finalmente logran pasar este filtro de la Contraloría Médica. Eventualmente la CONPIN también podría generar un rechazo de una licencia. Ahora, en el caso de los funcionarios públicos, después de un periodo de 140 días, 160 días corridos de licencia médica en un funcionario, el director o jefe de servicio puede solicitarle a la CONPIN que evalúe si la persona es recuperable su salud o no. Porque si es recuperable la salud de la persona, entonces puede aplicarse para estos efectos en la destitución de esa persona porque no está teniendo en definitiva las condiciones de salud adecuadas para cumplir la función. Si la condición es irrecuperable, se le puede asignar una pensión. No importa la edad. No importa la edad. Claro. Y ahí donde las personas que son inmorales, derechamente, juegan con la ley. Si me dicen tanto periodo yo corro el riesgo de perder la pega, bueno, hago mi licencia un poco más corta y después retomo. Y eso es lo que ocurre. No digo con todos, ni siquiera con la mayoría, pero existe con un porcentaje significativo de personas que le hacen un daño terrible a todos los demás que forman parte de FONASA o de la ISAPRE, según sea el caso. Vamos a la parte educación ahora. Gracias por acompañarnos en la parte salud. Qué rico tenerlos a ambos acá, qué agradable estar con ustedes, compartiendo este café inquieto y con óptica imagen. Doña María Paz Arzola entregó detalles en la mañana, dice, queremos que la admisión escolar dependa menos del azar, sino de más variables como el mérito. ¿Quieren eliminar esto de la tómbola? Sí, a ver, sí y no. sí y no, porque Depende del... Sí, lo que manifestó la ministra es que se quiere mantener parte del sistema que existe, que se instaló el sistema de admisión escolar, que es un sistema centralizado, que se realiza en línea, y se quiere mantener porque según lo que ella misma dice, este sistema tiene fortalezas que amerita mantenerla. Pero quieren agregar un segundo sistema, un subsistema, que de alguna manera disminuya el azar o la elección aleatoria, que se le denomina también comúnmente tómbola, ¿ya? Que es lo que existe hoy día. Hoy día existen algunos criterios que hacen que la selección no sea completamente aleatoria, pero esos criterios son 3 o 4 y para muchos son insuficientes. Por ejemplo, si yo postulo a un colegio tengo más posibilidades. Si tengo un hermano que estudia allí, si tengo un papá que trabaja ahí, si son 3 o 4 variables que hacen que no sea 100% azar. Entonces lo que se pretende ahora es incluir
el mérito académico. Y por lo tanto habrían, si es que se aprueba el sistema, la ley, la modificación legal, dos subsistemas. Uno, donde el colegio que lo desee realice un proceso de selección. ¿Ya? Como se hacía antes. Como se hacía antes, donde puede considerar el mérito académico, la adhesión al proyecto educativo, y entrevistas, asistencia a reuniones informativas, ese tipo de... Como se hacía antes. ¿Ya? O a lo mejor se sigue haciendo, no claro, sé. Eso lo pueden hacer los colegios que quieran y obviamente aquellos colegios que tengan sobre demanda. Porque un colegio que ocupa 100 alumnos y le postulan 100, no puede seleccionar. Eso es una posibilidad que tendrían los colegios que tienen, no sé, pues 1000 alumnos y le postulan 2000 o 3000. ¿Ya? Y que necesariamente tiene que hacer una discriminación. Eso es lo que se pretende en términos... Y los demás colegios, los que no opten por ese sistema, se mantienen con el sistema actual aleatorio, ¿ya? Que tiene 2 o 3 variables, las cuales se le agregarían una tercera o cuarta. En definitiva, yo no sé si esto se aprobará. Yo creo que tiene cosas positivas y tiene también cosas negativas. La cosa que yo veía como más negativa, pero el proyecto la considera, ¿ya? Aunque no conozco el detalle, porque hoy día uno lo que ha visto es la noticia y ahí no aparece el detalle. Se partió hoy día. Pero... Claro, es cuando uno hace una selección. ¿Qué pasa con los alumnos con necesidades educativas especiales? ¿Ya? No tiene ninguna posibilidad la mayor parte de ellos de quedar seleccionados por distintas razones, ¿ya? Dentro de los niños con necesidad educativa especial hay niños con déficit atencional, con déficit en lenguaje, con déficit mental leve, moderado, en fin, alumnos con trastornos específicos del lenguaje, con TEA, en fin. Entonces eso lo dejé. Y lo otro también es que en un proceso de selección los alumnos más vulnerables también tienen desventaja, porque obviamente por una cuestión de capital cultural eso está muy comprobado. Cuando llegan a 7º año, que es el año en que deben postular, o a 6º año, ellos se encuentran en desventaja respecto de alumnos que son de nivel socioeconómico más alto y que tienen un capital cultural mucho más elevado. Lo que decía la noticia, insisto, no conozco el detalle del proyecto, es que los colegios que hagan selección presencial, los que opten por eso, que se llama selección mutua, deberían dejar un porcentaje para alumnos con necesidades educativas especiales y otro porcentaje también para alumnos prioritarios. Todo esto no es novedoso, no es novedoso. Hace muchos, cuando yo era CEREM, el 2000, salió en una ley miscelánea, ya que está de moda, donde se meten muchas cosas, se logró meter un artículo que decía que todos los colegios del país debían tener, al menos en su proceso de matrícula, un 15% de alumnos vulnerables. Todos los colegios del país. El problema es que no se aprobó como algo obligatorio y por lo tanto nunca fue letra muerta, porque los alumnos vulnerables por razones culturales no postulaban a determinados colegios. Entonces los fiscalizadores iban a un colegio y decían, pero usted no tiene el 15% de alumnos vulnerables. Sí, pues que no postuló nadie, no postuló ningún vulnerable. Es difícil que un alumno vulnerable vaya a postular al San George. Entonces esa fue letra muerta. Ahora lo importante es decir, y con esto termino para no alargarme, es que esta cosa no es casual. El expresidente Lago, cuando fue ministro de Educación, él tomó la decisión de que Chile participara en una prueba internacional, en la cual Chile no participaba, porque estaba reservada para los países más desarrollados, la prueba TIMSS. Esa prueba, que es para alumnos de octavo básico, según lo que recuerdo, bueno, muchos le dijeron al ministro Lago, oiga, pero no nos metamos allí, esa prueba participa en estos países, estos otros, es para los grandes. Y Lago insistió, dijo, no, yo quiero medirme con los grandes. Y no saco nada que me digan que soy muy bueno midiéndome con los parecidos. Bueno, en esa prueba salimos antepenúltimo. Antepenúltimo. ¿Ya? A propósito de eso, el mismo Ricardo Lago, después ya siendo presidente, encargó un estudio a la OCDE, que es la organización que supuestamente es la que más le pega a la evaluación de sistemas complejos. Ellos hicieron un estudio en Chile de la educación chilena, valga la redundancia, que duró 2 años, no es un estudio simple, un año teórico, otro año de campo. Y ese estudio se tradujo en un libro grande, yo tengo, y
con conclusiones, muchas conclusiones que daban cuenta de las cosas positivas del sistema y de cosas negativas que ellos le llamaron desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la educación chilena? Y mencionó 3 o 4. Y uno de ellos era la segregación. O sea que el sistema educacional chileno estaba extremadamente segregado. O sea, habían escuelas para nivel socioeconómico bajo, medio bajo, medio alto y alto. O sea, cada cual asistía a la escuela según su nivel social, salvo excepciones. Entonces, de ahí empezaron a salir todas estas medidas, como la del 15% de alumnos vulnerables. De ahí nació la subvención escolar preferencial que se diseñó en el gobierno del presidente Lago, porque se aprobó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, la subvención de integración para financiar los mayores costos que significa atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Ahí está el sentido de todo eso. Ahora, obviamente, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, que eso hay que mejorarlo, pero no estamos de acuerdo todos en cuáles son los caminos. Yo creo que el sistema de admisión escolar es perfectible, es absolutamente perfectible. Como todo sistema, tiene 10 años, es un momento adecuado para evaluarlo. Se pueden mejorar muchas cosas, pero lo importante es que no volvamos a esa segregación extrema que provocó el sistema anterior. Yo trabajé en el Liceo Juan Pablo II. ¿Ya? Ahí se hacía una selección. ¿Ya? ¿Por qué se hacía la selección? Porque había más demanda que... Y en el San Felipe también. Con fuerza, sí. Pero yo puedo hablar de ahí porque ahí conocía. Había, si mal no recuerdo, habían 4 primeros medios, de 40 alumnos, 160 cupos. Pero 80 ya estaban ocupados por los 2 octavos nuestros. ¿Ya? Entonces quedaban 80. Llegaban a dar la prueba como 500 niños. Chuta. Yo recuerdo la última vez que me tocó ahí, porque nosotros corregíamos las pruebas, pues hacíamos una prueba de lenguaje, matemáticas, no recuerdo de qué era la otra. Y claro, entre los 7 u 8 profesores de lenguaje ahí corrigiendo, y publicábamos, los resultados se publicaron en el front, y menciono allí porque el Juan Pablo estaba acá donde está la San José Obrero. En el front se publicaban los resultados. O sea, imagínense 500, 80, había más de 400 que quedaban fuera. Era dramático. Obvio. El día que se publicaron esos resultados estaba lleno de gente ahí en la calle. Las mamás con sus niños estaban todos ahí esperando que alguien vaya y ponga la lista ahí. Y todos peleándose para mirar si estaban y no estaban. Era dramático. Y más encima, ¿qué pasaba con los que no quedaban? Quedaban en el aire porque ese mismo día se llevaba a cabo los procesos de elección en otros colegios a los cuales seguramente ellos aspiraban. Entonces, si iban a uno, no iban al otro. Por eso nacen tantos colegios acá. Claro, entonces era dramático. A mí no me gustaría que se volviera a eso, Claro. No me gustaría para nada. No me gustaría tampoco que se discriminara a los alumnos con necesidades educativas especiales, que son muchos en Chile. De hecho, los alumnos con trastorno del espectro autista, por razones que uno no conoce, y varias teorías, han ido aumentando progresivamente. La última cifra que yo manejo es que 1 de cada 40 niños tiene trastorno del espectro autista. En fin, entonces, esos niños tú no los puedes segregar. No los puedes segregar, dejarlos todos en escuelas que no hacen selecciones. Yo creo que hay que buscar un sistema que mejore lo que hay, pero que no segregue de manera tan dramática, Gracias. que no excluya a los alumnos simplemente por su condición económica o por que tener una necesidad educativa especial. ¿Algo que agregar ahí? Ese tema es bien complejo, es que técnicamente Está bien explicado. que Nelson lo explica muy bien. Lo que sí uno desde afuera, creo que yo no creo que haya que tenerle miedo al mérito, porque creo que en eso el mérito ayuda a que a los que les cuesta más se motiven. Me explico, yo creo que es bueno generar un impulso que motive a la gente a ser mejor y no a aplanar las curvas en términos de lo que significa el desarrollo y el aprendizaje. Se entiende, y comparto con Nelson, que el cuidado mayor tiene que tenerlo ahí con las necesidades especiales de la educación. Claro. Pero ojo con eso también, porque por lo menos de la conversación que yo tengo con papás y con distintos actores, hay un cierto abuso de la calificación de la necesidad especial de los niños que componen los cursos en este proceso que es como está hoy día. Entonces se presta mucho para generar condiciones que en definitiva no le generan presión al niño, porque si lo presiono, no, pues si es de necesidad especial. Y van generando entonces un tamizaje o una presión
del nivel de formación más hacia abajo, porque si hubieran suficientes recursos para atender esas necesidades especiales, te la compro, pero como no existe la cantidad de recursos necesarios, desde el punto de vista docente, el docente que está a cargo de todos tiene que velar por los que brillan y por los con necesidades especiales. Y ahí ya la cosa yo creo que se empieza a Hay complicar. dos datos. Mire, cuando se dan los resultados de la prueba CINCE, se hace una clasificación socioeconómica también de los alumnos. ¿Ya? Nivel bajo, medio, medio alto y alto. Las escuelas particulares subvencionadas, o sea, perdón, las particulares pagadas, que son el 9% de la matrícula, solamente atienden alumnos del nivel socioeconómico alto. ¿Ya? Y un porcentaje muy bajito del medio alto. ¿Ya? Muy bien. Después, los particulares subvencionados, que son distintos, hay un sector de particulares subvencionados que atiende alumnos principalmente del sector, también atiende del sector del nivel socioeconómico alto, del medio alto y del medio. ¿Ya? Pero los colegios municipales atienden alumnos del sector, que ahora son en el ELEP, atienden bajo, medio bajo. Muy excepcionalmente algunos alumnos del medio alto. Entonces después cuando salen los resultados, dice, mire, si le fue bien a todos los colegios pagados, claro, pues si atienden este tipo de alumnos hiperseleccionados. ¿Ya? Y a los municipales les fue mal, mire, está mala la educación en el sector municipal o en el sector público. Ellos se hacen cargo de los alumnos del nivel socioeconómico bajo y medio bajo. Entonces la tarea es considerablemente difícil. Se han hecho cosas para remediar eso, lo que yo le mencionaba recién, la subvención escolar preferencial creada en el gobierno del presidente Bachelet, que otorga mayores recursos a los colegios que atienden a alumnos vulnerables. La subvención de integración, que otorga mayores recursos a los colegios que optan por recibir alumnos con necesidad educativa especial. Ese es un dato que para mí es importante y siempre hay que tener en consideración. Y segundo, que todas estas debilidades que se ven en el sistema educacional se han ido mejorando. Por ejemplo, en lo que es cómo se diagnostica un alumno con necesidad educativa especial. Y claro, cuando partió esto, porque esto partió de manera muy incipiente en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, pero muy incipiente, con proyectos. Después, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se creó el decreto 170 que lo institucionalizó. Y ya, claro, ahí empezaron a ver derechamente sinvergüenzura. ¿Ya? Escuelas de lenguaje, que si un niñito decía camón en vez de camión, lenguaje. Y pasaba el curso de lenguaje y recibía una mayor subvención. El ministro Vitar, que era un ingeniero que fue ministro en el gobierno del presidente Lago, con el cual me tocó trabajar, atacó ese problema. Comenzó a atacar ese problema y se empezó a tecnificar y a hacer más responsable el proceso de selección. Hoy día un alumno esté siempre que lo diagnostique un neurólogo. ¿Ya? Todas las necesidades educativas especiales tienen que ser diagnosticadas por profesionales, psicólogos, psicopedagogos, educadores diferenciales y médicos. O sea, yo en mi escuela, y yo me imagino que en todos los demás colegios, todos los años yo contrato un médico que va a evaluar a mis alumnos, a los alumnos nuevos que entran al colegio. Pero así como en el tema de las licencias, la CONPIN fiscaliza el cumplimiento de una licencia médica, ¿quién fiscaliza acá que se aplique correctamente la evaluación? No, por supuesto que sí, porque todos los profesionales que evalúan, sean médicos o sean profesionales de la educación, tienen que estar inscritos en un registro, tienen que aplicar determinados instrumentos, no es una cosa así. Obviamente se debe pasar algunos para allá y para acá, porque no son cuestiones científicas 100%, no son matemáticas. Ya de repente puede pasar un alumno porque el puntaje le da en el límite. Puede ocurrir, pero mucho menos que antes. Interesante el tema. Sí. Es que, ¿sabes que es súper, Sí. es brutalmente importante? Porque uno de los problemas que tiene la región, nuestra región, es el desarrollo del capital humano. Sin duda alguna que ese es nuestro gran problema. Y para desarrollar capital humano necesitamos un sistema de educación que tire para arriba, que saque mejores estudiantes. A mí me llamó mucho la atención estos años que estuve metido en el sector de educación, el muy mal nivel de preparación con que salían los niños desde los colegios hacia la formación técnica.
Era una cuestión, pero que yo decía, pero ¿cómo llegaron aquí? Porque estoy hablando de cuestiones básicas, de operaciones matemáticas básicas. Entonces yo les preguntaba a la gente de los colegios, dije, pero ¿cómo puede salir un niño que tiene este nivel de comprensión lectora? ¿Cómo puede salir, que en realidad no comprendía nada de lo que leía? Que uno puede pensar, es gente que es nueva, que se maneja bien con los computadores, le pones un Excel y no sabe, no tiene ni idea. Oye, a propósito de eso, establecimientos educacionales, porque hace poco hubo un incendio en Río Tranquilo, se quemó una escuela y hoy día los 50 alumnos están repartidos en distintas sedes comunitarias ahí. Y yo he preguntado hoy día, bueno, ¿y por qué no tienen seguros para estas escuelas? Dicen que no se puede Sí, hacer- se puede tener seguro. Se puede, ¿no es cierto? Se puede tener seguro y es probable que hayan tenido, que a lo mejor no estaba vigente. Pero yo quisiera ahondar en lo que plantea. Se puede, entonces. Sí, sobre el nivel de los alumnos. Yo diría que hay yo soy absolutamente crítico de el plan de estudios del sistema educacional chileno. ¿Ya? El plan de estudios es la herramienta que entrega el Ministerio de Educación con la cantidad de asignaturas y las horas para cada asignatura. La malla, como ¿Ya? la malla. Claro, entonces, La malla curricular. es como la malla curricular. Los niños, por ejemplo, pre-kinder y kinder no tienen asignaturas. Ellos trabajan con núcleos y con ámbitos. Y utilizan mucho el juego, es como un apresto para llegar a la educación básica. Y de repente pasan de kinder a primero básico y tienen cerca de 10 asignaturas. ¿Ya? Cerca de 10 asignaturas. De las 10, por lo menos en 5 le entregan libros, más sus cuadernos. Esos niñitos ni siquiera se pueden la mochila. Se van para atrás con la mochila cargada cuando le toca 2 o 3 asignaturas en el mismo día. Eso para mí es un crimen pedagógico. ¿Ya? Porque lo que debiera ocurrir en los primeros años, de primero a segundo al menos, en el primer ciclo, es que los alumnos aprendan a leer y aprendan aritmética básica. Totalmente de acuerdo. Y de allí otras asignaturas que son necesarias para el desarrollo de un niño. Educación física no puede faltar, educación artística y seguramente computación. ¿Ya? Y listo. Pero la mayor parte del tiempo, de primero a segundo, el niño debiera estar aprendiendo a leer y aritmética básica. ¿Ya? Y tener la mayor cantidad de horas para eso, de manera que no tiene sentido que el alumno esté en ciencias naturales si no sabe leer, en inglés si no sabe leer, en ciencias sociales si no sabe leer. El alumno debiera acceder a esa asignatura una vez que aprende a leer. ¿Qué dice la experiencia? Porque es tan equivocado el currículum chileno, está tan equivocado, los teóricos de la educación a nivel nacional están tan lejos de la realidad que ellos postulan que el alumno en primero básico debe aprender a leer. Y obviamente en el contexto que yo les acabo de escribir, no aprende, la mayoría no aprende. Y los que aprenden en distintos niveles, lectura silábica, otros aprenden en lectura palabra a palabra, en frases cortas, pero lectura fluida, muy poco. Y la única lectura que le permite a un niño comprender lo que lee es la lectura fluida. Exacto. Es la lectura que al niño le permite centrarse en lo que está leyendo, en cómo descifrar. Para manejarlo en la mente. Claro, entonces, y eso hay que fortalecerlo, porque si no, yo cuando hacía clase, en el Liceo Juan Pablo II y en otros lugares, llegaban los alumnos a primero medio, y yo lo primero que hacía era hacerlos leer. Y un buen porcentaje de ellos no leía bien. Y eso que eran alumnos seleccionados, imagínense cómo serían los no seleccionados. Entonces, hay que fortalecer la educación inicial. Pre-kinder, kinder, primero y segundo básico. Eso necesita un cambio de currículum. Que funciona en otros países. Yo he leído que en otros países tienen una malla mucho más corta ahí. En tercero básico diría yo que los alumnos tienen la edad suficiente como para tener otras asignaturas. Qué buen punto a esto de desarrollar el pensamiento abstracto. Claro. Es que claro, lo que pasa es que lo llenan de materias, pero finalmente que no tienen la capacidad de absorber, entonces queda todo mal. De hecho, se hizo una evaluación en Chile de la capacidad lectora que tienen los alumnos universitarios. Sí. Y no fue, pero era una cosa espantosa. O sea,
80% la capacidad comprensiva de lo que leían no superaba lo que debía tener un niño de tercero básico. La evaluación del PNUD, el 80% de Pero los le chilenos pa- no entiende lo que lee. Eso quiere decir que ahí hay muchos profesionales. Le pasó hace poco a una ministra. Oye, un apoyo porque mentalmente me anduve atrasando. El lago fue primero de educación y después del MOP. Claro, Ah, claro, sí. 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 Primero fue de educación sí, y sí, luego después del MOP. Ministerio de Obras Públicas. Sí, sí. Correcto. Nos entusiasmamos con esto. Yo tenía preparado un video, pues ya no lo vamos a tirar porque ¿de veras? no, Estamos hablando no nos alcanzó. Yo quería preguntarle en los últimos 5 minutos esta acusación ya que para salir al Senado de Nicolás Grau. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Yo tengo una opinión contraria en general a las acusaciones constitucionales de cómo se han desarrollado en Chile en los últimos años, de todos los sectores, tanto de la izquierda como de la derecha. ¿Sí? Creo que se ha utilizado la mayor parte de los casos como un instrumento político simplemente para enfrentar al adversario. En muy pocos casos se ha enfrentado como una cuestión seria. De manera que yo creo que lo de Grau está dentro de esa categoría y que bueno, que entiendo que hay un proyecto de ley que le pone mayores requisitos, mayores exigencias a una constitución constitucional para el futuro al menos, para que así nos sigamos con estos shows que no le hacen bien Es un show. al país, porque en todo este tiempo que los parlamentarios han ocupado en esto, que los ministros han ocupado en esto, podrían estar haciendo cosas mucho más positivas para el país. ¿Qué opinas tú? Aquí hay dos cosas que son distintas. Una, los hechos que se denuncian por parte de la actuación de Grau como ministro, independientemente que ha tenido respaldo de algunos economistas. Yo encuentro que es súper grave porque las estimaciones y los cálculos son estimaciones y cálculos, pero tenemos que tener un cierto margen de maniobra porque sobre eso se toman decisiones. Y se tomaron decisiones de política pública que afectan a muchas personas y que afectan el desarrollo de distintos ministerios. Y eso lo puedes hacer mal, pero no lo puedes hacer groseramente mal. Y eso es gravísimo desde el punto de vista del desempeño con la probidad y la necesidad de compromiso que tiene que tener el funcionario público en el ejercicio de su función. Pero, comparto con Nelson, que eso es una cosa, pero otro, este tema de las acusaciones constitucionales, donde finalmente esto que es lo importante para mí, que es el problema de que aquí hubo una cuestión, vamos a estar peleando 5 años para que una persona finalmente no pueda ejercer un cargo público durante 5 años como máxima sanción. Antes los cambiaban nomás. No, Claro, o sea... antes se podía ejercer en otro ministerio, pero en general, bueno, yo tengo una opinión distinta, pero de todas maneras mantengo esa opinión como opinión de fondo. Yo creo que no se puede seguir con esta... En el gobierno anterior, que fue un gobierno que yo apoyé, igual se hicieron acusaciones inconstitucionales infundadas. Todas terminaron aprobadas en la Cámara de Diputados. Hasta el presidente de la República. Pero fueron rechazadas en el Senado. No sé, yo por eso me comparto plenamente contigo. Se ha viciado el instrumento, viciado. ha perdido verosimilitud, entonces como que molesta, porque es una cosa es el problema y analicémoslo, discutámoslo, sí, pero que esto ahora es más importante el show de Claro. quiénes van a estar a favor, quiénes van a estar en están contra, pidiendo que Quirós y van a también. empezar a medirse las fuerzas. ¿no? Ahora Eso es lo están va a pidiendo ocurrir. que Quirós también vaya lo mismo. Y lo peor de todo que yo creo, y con mucho respeto lo digo, pero siendo una persona que me mezclo con todo tipo de personas, que trato de conversar, yo creo que la inmensa mayoría del país ni le interesa ni entiende este tema. Esa es la verdad. Ah, que piensan que con la sesión constitucional más o menos que lo van a llevar a la guillotina al otro. No, si no va a pasar nada. Si lo que va a ocurrir es que la máxima sanción es que no puedes ejercer cargo público durante Claro, 5 años. así es. La reunión de la carrera política tiene 5 años para prepararse. Nelson Jaime, le agrado de tenerlo para despedirnos esta noche. Gracias a quienes tuvieron la paciencia de vernos y escucharnos. Y escucharlo también y también potenciar todo el afecto que nosotros tenemos hacia nuestros televidentes con esta información de diálogo. Jaime, gracias por venir. No, gracias a ti, Rocco, y gracias a la teleaudiencia, y que hoy día el calor de esta discusión se traspase a los hogares en esta fría noche de junio. Esperamos mantenernos durante el invierno también en sus hogares
y gracias a ambos y por supuesto a don Eduardo Vera, desearle una pronta mejoría y mucho éxito también en su nueva función en Porsche. Sí, sí, sí. Nos despedimos para encontrarnos con Café Inquieto nuevamente mañana y por supuesto con la presencia de Óptica Imagen. Muchas gracias.